Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo de reporte semanal correspondiente a la semana del 5 de mayo, primer reporte semanal de mayo. Estamos junto a Juan Rodríguez y a Roberto Baeza en los controles. ¿Cómo estás, Juan? Hola Juanjo, todo muy bien y muy contento de estar nuevamente en el programa, sobre todo porque hemos tenido algunos comentarios en los videos, entonces ha estado entretenido, como que vamos sintiendo ya que no estamos hablando solos, que hay más Sí, gente al otro lado de la pantalla. Así sí, que efectivamente, hayan habido hartos comentarios. Al principio eran solo bots, pero ahora hay gente ya más comprometida con ideales más parecidos a los nuestros, por decirlo así. Así que, claro, después vamos a dar el premio al comentario de la semana al final del sí. programa. Bueno, el tema que nos acoge hoy día es una noticia que ha tenido un revuelo internacional, diría que intermedio, porque los medios, por ejemplo, acá en Chile no lo han reproducido mucho, pero es un tema bastante, no sé cómo decirlo, es un nuevo capítulo, digamos, en esto del intervencionismo norteamericano sumado al sionista en Latinoamérica. Esto porque se filtraron por parte del canal Red de España unos audios del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, conversando con el presidente Nasri Afura, que por cierto se le ha conocido bajo el lema o seudónimo Papi a la Orden, de hecho así es su Instagram, y otros altos funcionarios del nuevo gobierno hondureño sobre los planes que él tiene, digamos, luego de que Donald Trump lo indultara a fines del 2025 bajo el argumento, según Trump, de que fue tratado muy injustamente. Recordemos que Hernández se encontraba preso desde 2024, ya que el Tribunal Federal de Nueva York lo condenó a 45 años de cárcel por los delitos de conspiración de narcotráfico, importación y tráfico de armas. Eh, Solo como un dato de los antecedentes, digamos, que fueron probados en este juicio, fue que, digamos, Juan Orlando Hernández, el expresidente hondureño, recibió $1 millón mediante su hermano Tony Hernández desde el mismísimo Chapo Guzmán. Eh, Esto, de hecho, de alguna forma está encadenado, digamos, a la detención del Chapo y a todas las operaciones que hizo el gobierno norteamericano contra su cartel. Y bueno, y el testigo que fue presentado por la fiscalía para corroborar esta historia fue el exalcalde hondureño Amílcar Ardón Soriano, quien afirmó haber presenciado una reunión entre Tony Hernández y el Chapo, donde se le entregó la suma para la campaña de reelección de Hernández como diputado al Congreso Nacional de Honduras. Eh, Entre bueno, así como muy resumidas cuentas, algunas cosas que salen en estos audios. Eh, es que, bueno, Hernández planea y plantea volver a la presidencia de Honduras por órdenes de Donald Trump, y se lo plantea a Nasri Fura en un tono desafiante, diciéndole de alguna forma que él es el presidente de transición, que lo va a volver a instalar a Hernández en el poder. A Fura, por su parte, en vez de como plantear algún matiz, digamos, a esta bravata, plantea su acuerdo con este plan y de hecho da algunas directrices de lo que ha estado haciendo su gobierno al respecto. Por ejemplo, en la entrega de un proyecto estatal a una empresa norteamericana, una empresa, proyecto estatal de ferrocarriles, y, por ejemplo, también restringir la compra de metales a Argentina y Estados Unidos. Hernández también confiesa que quienes estuvieron detrás y que pagaron por su indulto, no sé a quién le pagaron, que es una cuestión que no me quedó claro, por lo menos la información que logré recabar, para que Donald Trump lo indultara, fue un grupo de rabinos coordinados por el mismísimo Benjamín Netanyahu. Todo indica que hubo una negociación en la residencia de Florida de Trump que incluyó la expansión de lo que se ha denominado zonas de empleo y desarrollo económico, que ya vamos a explicar bien en qué consiste eso, la construcción de una nueva base militar, un tratado de libre comercio y una ley para incentivar la inversión de inteligencia artificial, cuyos contratos serían entregados directamente a empresas privadas estadounidenses e israelíes.
Los sedes, estas zonas de empleo y desarrollo económico, son conocidos por ser una especie de estados privados o ciudades modelo privadas, digamos, que, digamos, se les da cierta autonomía jurídica respecto al resto de los países para que ahí las empresas en esas zonas donde van a invertir, digamos, hagan y deshagan, digamos, o sea, tengan como estos regímenes jurídicos especiales. Y que obviamente esto es considerado como cesión de soberanía. Y de hecho, bueno, estas zonas ya existen en Honduras. De hecho, de ahí viene la sigla, digamos. Y lo que se busca es expandir las que ya están y abrir nuevas. Eh, y bueno, y lo otro importante, y esto ya aterriza también mucho a América Latina, es que las operaciones, digamos, se está buscando que Honduras también sea la base de las sedes, o sea, la base de las operaciones mediáticas y de redes sociales que contra los gobiernos de izquierda en América Latina, donde básicamente Estados Unidos e Israel quieren convertir a Honduras en un enclave para operar como en ese nivel, buscando desprestigiar directamente a la presidenta Sheinbaum, impedir que resulte electo Iván Cepeda en Colombia, que es la continuidad de Petro, digamos, que va bien en las encuestas. Y también dentro de la familia Zelaya, digamos, en Honduras. Y bueno, y también esto termina en uno de los audios señalando que digamos, esta maquinaria que se está montando en Honduras debe operar contra todo el comunismo en América Latina, digamos. Y de hecho, bueno, como corolario de esto también está metido el gobierno de Javier Milei, que donó $500,000 para la reinstalación de Hernández en Honduras. Por lo menos eso señalan los audios. Juan, te doy la palabra frente a todo este panorama. Claro, pues es que es difícil como por dónde tomarlo, porque Sí, como que se mezcla todo así. Pero como que en sí, el fondo igual, nuevamente como que nos deja entrever que como que el imperialismo es imperialismo, no es que ya no sea imperialismo, sí, o que sea como que no, es que ahora nos bombardean con películas. No, no, la weá es control territorial del hemisferio. O sea, sí. como que Donald Trump está ejecutando eso y apoyado por Israel. Pues, o sea, es súper preocupante porque se conecta con toda Latinoamérica casi. O sea, uno podría decir, bueno, y Milei por eso está haciendo lo que está haciendo en el sur de Argentina. O sea, está todo concatenado. En particular, yo creo que lo preocupante es que, por ejemplo, en Honduras no ocurriera nada, digamos, porque al menos en Honduras no está existiendo como mucha réplica mediática de la situación. Ujú. Está esta página que es Honduras Gate, perdón, así como en letras latinas, digamos, hondurasgate.ch. Esa es Sí. esa es la página y ahí, por ejemplo, se ve que los audios, que son bastante funestos, son así como uno se imaginaría que hablaría Hitler con, Sí. así, no sé, o como habla Netanyahu con sus asesores, así como, Sí. como que, bueno, así por una Sí. voz, así como gutural. Sí, pues no, la voz de Afura es notable, Claro, una voz así como súper gutural, no sé, terrible. como que está en algo turbio todo el rato. Claro, como que nació turbio. Sí. Y al parecer son audios que han sido verificados por empresas que se dedican a la verificación de datos, ¿cachai? O sea, Sí. entonces, digamos, o sea, especialistas en identificar voces con inteligencia artificial, me imagino. Entonces, es como bien complicado que se salgan con la suya, más allá de que uno sabe que es probable que se salgan con la suya. Pero, por ejemplo, plantean generar olas de violencia en toda Latinoamérica a partir de este medio de la CIA que plantean, pero y echarle de eso toda la culpa a los comunistas, o sea, como una weá así de 1950. Claro. Y es bastante curioso y preocupante, como decías tú, queda dando bote de a quién le pagaron el indulto, Mm, cómo se compra un mm, indulto, o sea, como que a Donald Trump le hubieran pagado el indulto. Yo creo que por ahí va la cosa, porque por ejemplo Donald Trump, que es una persona verborreica, dijo en esta actividad del escudo de América que hizo con puros derechistas, que Kass no la había pagado por haber salido presidente. O sea, entonces uno interpreta que Furia sí pagó por ser presidente
no sé, pues, bueno, es Sí, de risa, pues, pero es sí, po. como que fuera verdad, ¿cachai? Eso es lo que da Sí, risa. sí, po. Sí, no, claro, y están metidas las platas del sionismo, digamos, todas las tecnologías de inteligencia artificial que ellos han estado desarrollando. Bueno, me imagino que el tema de Palantir también aquí se mete. Sí, pues sí, de hecho Eh, estuvo metido esta sí, persona que mencionábamos en el programa anterior. ¿Cómo se sí, llama? Peter Peter. Thiel, Claro, estaba metido en esto también. claro. Sí, y bueno, y bueno, y hay algunas conexiones importantes que tener en cuenta. Por ejemplo, dentro de los audios se hace harto énfasis, digamos, del papel que Israel quiere con las elecciones colombianas en particular. Y, o sea, me refiero que, digamos, Israel ha hecho el énfasis de boicotear las elecciones colombianas precisamente porque, bueno, Colombia fue el único país que realmente rompió relaciones con Israel en el contexto de la guerra en Gaza, digamos, a la que Ujú. le dejó de comprar armas, que es lo más importante, digamos, y que, y que además, bueno, rompieron todo tipo de relaciones diplomáticas, cosa que los otros gobiernos progresistas, con todas las vueltas y, digamos, discursos que han dado, incluyendo el mismo Pedro Sánchez, por ejemplo, no han hecho. Y por Eh, ejemplo, y México, Ujú. Sí, México yo entiendo que no ha detenido sus relaciones, pero no tampoco desconozco también si tienen una relación tan cercana como tienen otros países, porque en general la cercanía de México hace que muchas exportaciones que en otros países de América Latina vienen de otros países, en el caso de México sean de Estados Unidos. Eh, ujú, pero no sabría decírtelo. De todas maneras, hay que decir que Claudia Sheinbaum igual es de etnia judía, así que quizás por ahí puede haber algún matiz también. no, eh. pero está en la lista negra, eso pues. Ah, sí, claro, claro. Sí, 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 eso sí, definitivamente. O sea, claro, y al parecer esa es una fijación también más de Estados Unidos también. Al parecer Donald Trump es el que está más atravesado con la presidenta Sheinbaum Es que, por ejemplo, y le con el gobierno desarmaron el mexicano. plan de Cuba, que era ganar sin disparar, pues. Exacto, O exacto. sea, rompieron el bloqueo cuando estaba Sí, más crudo mm, y al final hicieron que no hubiera estallido social en Cuba, digamos. claro. Bueno, uno puede comparar, digamos, igual, por ejemplo, no sé si todo el mundo lo sabe en realidad, pero Honduras es limítrofe con Nicaragua y Sí, tiene características geográficas no iguales, pero por supuesto con cierto grado de similitudes. Al estar ubicada justo arriba, comparte como el Pacífico y el Caribe, lo atraviesa, digamos, o sea, es como el parte del Istmo de América, y en ese sentido Istmo es, sí, pues la unión en una península. Entonces a lo que voy yo es que es como uno puede comparar, bueno, todo lo que se habla de Nicaragua, pero mira cómo funciona Honduras, ¿cachai? O sea, sí, o no sé, sí, todo lo que se habla de Cuba, pero mira cómo funciona Honduras. sí. Entonces, que van a mandar a asesinar a un consejero electoral porque estuvo disconforme con la elección. Y más encima que la elección al final la pelea era entre un derechista y otro, o sea, como que en el fondo estuvo en contra del derechista mafioso. Claro, ¿Cachai? sí. Entonces, la perversión social y política que puede tener un país que está como gobernado por ese tipo de personas, no estoy tratando de excluir a otros países como el nuestro, digamos en eso, pero eh, no sé, pues, lo que dice este señor en el audio, que obviamente invitamos a todas las personas a escuchar los audios que creo que son 37 audios que hay, que están todos verificados que era él, dice cosas así pero brutales y de mala forma, o sea, como no sé, pues menciona por ejemplo que Netanyahu fue el que lo ayudó a salir de la cárcel y obviamente, al menos yo que he escuchado varios de los audios, no todos, pero no me da la impresión que sea una persona arrepentida de haber sido condenado por narcotraficante. Al contrario. No, claro. O sea, él siempre ha negado todas las acusaciones y de hecho obviamente también ha negado como... Ha dicho que estos audios son falsos simplemente y hay que creerle Claro. nomás de que según él son falsos. Como que bajo ha caído a la izquierda que inventó estos audios. Claro, Más o menos ese es sí, como el argumento que... Bueno, y exactamente. es curioso que la condena a este señor Hernández bajo las mismas, casi las mismas causas que tiene Maduro, ¿eh? Sí, 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 increíble. Entonces igual es Sí. interesante
también sí, como que fuera como un estereotipo de cómo tratar a un presidente extranjero, así como, tú sí, llegáis, lo pescáis, lo acusáis de esto, esto y esto, le pagáis al juez y se va preso. Después te pagan los judíos para que lo liberen, y lo liberan. O sea, los israelíes, perdón, y lo liberáis. sí. Sí, bueno, de hecho, eh, o sea, es increíble porque finalmente las pruebas contra Hernández de que fue partícipe de narcotráfico son súper contundentes, eh, y las de Nicolás Maduro eran, o sea, siguen siendo inexistentes, digamos, o sea, sigue O sea, siendo por un... ejemplo, en el caso de Maduro les Sí, permitieron ingresar dinero del Estado venezolano para la defensa, es decir, para pagar gastos de abogado, etcétera, claro, porque pudieron comprobar que como que esa plata no era no venía de la corrupción. O sea, sí, como que eso igual es como que entonces no es tan corrupto como decía y es un año atrás, pues, claro, porque ahora asumís que no tenéis ninguna prueba para decir no sé, que tenía una fortuna de corrupción y después te das cuenta que no, como que parece que tan así no es, no sé, como que, bueno, en el fondo también habla de la subjetividad de todo esto, pues, ¿no? Que es como más como esta lógica que también lo ha planteado Cuba y Venezuela, como de la guerra cognitiva, pues, mm, que no es tanto digamos, lo real o lo falso de que Hernández sea narcotraficante, sino cómo hacen pensar a la gente a partir de eso. Pues porque a lo que voy yo, en realidad es como un intento de reflexión, digamos, de que cuando ya sepamos todo lo malo que pasa, o sea, ya sepamos que Urban financió a Kast con mm, plata robada y que Kast financió con eso su campaña, entonces incumplió la Constitución de Chile, cuando ya sepamos que Milei quizás qué atrocidad hace, ¿cachai? Y cuando sepamos todo de todo, va a ser distinto el mundo, ¿no? O sea, porque muchas veces nos rizamos tanto, pero pensemos todas las cosas malas que sabemos que hizo Pinochet y actualmente hay pinochetistas fanáticos gobernando y la gente como que no le importó. Entonces, mm, bueno, es curioso, como que tiene que ver igual como, yo creo como que estas cosas generan como mucho estupor como moral, pero al final son estos mismos medios de comunicación de los que habla este caso de corrupción, o sea, el medio de comunicación que ellos querían crear, que creo que hasta el momento no está, no se ha efectuado, digamos, esa creación, no estoy seguro. Eh, pero todo esto, en el fondo, es como para deslavar toda la situación, o sea, como lo que decías tú de lo que están comentando del caso en Nicaragua, o sea, no, esto es mentira, ¿no? Que estos audios son falsos, pero agradezco a Trump que me haya liberado de cualquier forma, o sea, como sí, reforzando ideas sí, positivas. Entonces, es curioso y sí. preocupante, pues como que deja súper indefensa como el pensamiento crítico, yo creo, esta situación. Sí, 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 bien complicado. Bueno, es un tema bastante epocal ese de como que se ha construido una idea, digamos, en parte de una forma más mediática y en otra parte por la práctica política real de todos los políticos en general, que, digamos, al igualar como toda la política como corrupta, etcétera, digamos, eh, se genera una especie como entre tolerancia moral y disonancia cognitiva de estar como súper indignado por lo mal que andan las cosas, pero finalmente eh, se termina, digamos, validando, digamos, o se genera reaccionando de una forma media indolente en general respecto a estos temas. Y bueno, respecto a eso mismo, igual en el caso de Chile, yo creo que eh, también pasa que hay una especie de, o sea, digamos, se desgastaron, digamos, las ideas de izquierda o las ideas progresistas, digamos, y dejaron de, o sea, y contribuyeron mucho, digamos, a esta sensación como moral media, eh, digamos, inmoral realmente. O sea, como no, es como, No se sabe qué es bueno y qué es malo. claro, no se sabe qué es bueno y qué es malo. Y claro, pues, o sea, en Chile nadie sabe que Kast no es pinochetista, digamos. O sea, las personas que votaron por él lo O sea, nadie hicieron, sabe qué es pinochetista, decís tú. claro.
No, yo digo que todos saben que es pinochetista, digamos. Eso es lo Ya, que voy, claro, claro. que la gente votó por él a sabiendas de eso, digamos. Ahora, claro, yo creo que también hay distintas estrategias para cerrar el tema Cast, digamos, que es que, digamos, él vendió un gobierno de emergencia. Yo creo que él convenció a gente con este Como que tú, gobierno de tengo más emergencia. marketing. Claro, claro, logró instalar una idea que de hecho no cumplió. Bueno, ya hemos analizado largamente lo que ha sido el gobierno de Cast y que obviamente no, Y continuará y continuará y la por continuaremos largos analizando. años. Y porque, claro, por ejemplo, en el tema en el mismo tema de la seguridad, ahora ya quedó en evidencia de que lo que decía Cast era una gran mentira. O sea, yo pensé que poco menos que llegando iba a sacar a los milicos así y no ha hecho nada, no ha hecho Claro. absolutamente nada. Así. Lo que hizo fue que O sea, el día no que ha hecho, asumió como que se ejecutaron órdenes de arresto. sí, claro. Ah, bueno, empezó a hacer la zanja, Cosas así. que Sí, avanza a 10 metros por día. claro. Eh, Bueno, yo opino que este tema de Honduras, que sí, en el fondo es platas más la vidas, que terminan dejando libre a un expresidente acusado de corrupción, es decir, que efectivamente hacía que su país fuera una estación del camino de la droga hacia Estados Unidos y que había sido condenado por eso. Y en todo el discurso internacional, digamos que existe también como del antidroga, todo el tema que ocurrió como con los ataques a lancha en Venezuela y en Colombia, etcétera, etcétera. Y vemos lo poco que les importa. Nosotros ya habíamos tratado previamente en este programa el tema de la liberación de este señor Hernández. ujú, Pero yo creo que lo complejo es como todo lo que conllevan estos audios, como el manejo de información que, o sea, plantean que van a comprar a los jueces, que van a comprar a los diputados, que van a matar a las personas que se han planteado en contra, que van a ser atentados terroristas y no le importa si mueran personas civiles, ni tener que desarrollar la represión y que todos los temas de sangre se los van a echar la culpa a los comunistas, etcétera, etcétera. Y todo eso está perfectamente documentado en estos audios, digamos. Entonces es como una especie de radiografía de lo que ocurre en cualquier país de Latinoamérica, yo considero. Salvo contadas excepciones que incluso a veces hasta uno duda de que sean excepciones realmente, como que de repente vemos que hay matices. Y que claro, justamente los que se están saliendo de esos matices son México y Colombia en este caso. O sea, sí, porque ya de Venezuela uno no sabe qué pensar del gobierno encargado que hay ahora. Como que pareciera que, no sé, que fuera otro gobierno. En caso de Brasil, cuando decidió sacar a Venezuela del BRICS, también uno dice, pero ¿qué estaba mm, pensando Lula cuando hizo sí, eso? Como que también uno se pregunta hasta dónde llega la mano de toda esta corrupción. Pero en sí, países como Ecuador, por ejemplo, uno sabe que perfectamente que, que también el Mossad apoya a Novoa, que sí. también Y que cerraron también la es narco. elección, que también es narco, como que todo eso, o no sé, el tema de Uribe previamente, Sí, etcétera. Probablemente lo sepamos en el caso de Bolivia, quizás también sea igual, entonces es interesante y preocupante al mismo tiempo, digamos, contar con esta información de forma tan fidedigna, digamos, como no a partir de una conjetura, que es lo que uno siempre claro, puede pensar, sino también saber que efectivamente esa llamada se realiza. Y sobre todo que no es solo dos personas que están funcionando en eso, son verdaderas mafias de quizás miles de personas operando de forma más o menos coordinada, pues. Entonces, y más sí. encima Y muchos si gobiernos sumamos también. la CIA y todo Mm, el resto, o sea, es impresionante y bueno, sobre todo también impresiona mucho que como la relación que uno puede ver como con la intención que tiene Estados Unidos de eliminar bueno, además de la alternativa socialista, digamos, propiamente tal, pero también de eliminar la influencia de la competición capitalista china en territorio latinoamericano. Y eso a mí al menos me parece interesante, al menos en su predicción hacia el futuro, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso chileno, que Chile ha tenido una relación comercial con China extensa, uno de los países que tiene relaciones diplomáticas con China desde primera instancia, digamos,
ocurre la revolución y parte de Occidente como que genera como una especie de bloqueo, etcétera. Una relación comercial que prosperó en la Unidad Popular, pero continuó con la dictadura, que prosperó nuevamente en la concertación y todo el tema. Entonces a mí se me hace muy difícil imaginarme un Chile, por ejemplo, con esas características, o un Perú con sus características también, dejando de comerciar con China, dejando de preferir el capitalismo chino y preferir y generar estas dinámicas que hablan en estos audios de que van a arbitrariamente regalarle las licitaciones de los proyectos estatales y proyectos estratégicos como es un tren interoceánico entre el Caribe y el Pacífico, regalárselo, digamos, a empresas norteamericanas solo por serlo. Como eh, bueno, uno obviamente, y con esto cierro, obviamente uno puede tratar de preguntarse esto y lo otro, pero también hay que entender la inmediatez geográfica que existe entre Estados Unidos y el Caribe. O sea, quizás en Chile no, la ofensiva sería con otros términos, digamos. Más allá de que en Argentina igual se deterioró mucho la relación con China, pero al final Milei, hasta donde tengo entendido, al menos hemos repasado, igual terminó pidiéndole plata. O sea, Sí, sí, bueno, pero, hay hasta un meme ese donde dice que China es clave. claro, Sí. Sí, bueno, bueno, Honduras siempre ha sido históricamente un país que ha usado de base Estados Unidos para su intervencionismo, digamos, en el resto del continente. Por ejemplo, esa fue la base de operaciones de la Contra en Nicaragua en la época de la Revolución claro, Sandinista. También contribuyó con bases militares, digamos, en la guerra civil del Salvador y en los procesos también insurgentes de Guatemala. Y de hecho, Honduras es el único de esos países, digamos, como de esos 4 países que están ahí, y bueno, Belice sería el quinto, que no tuvo procesos revolucionarios tan intensos como aquellos 3. Eh, y bueno, eso también se logró porque bueno, hubo un intervencionismo yanqui muy fuerte con entrenamiento de las Fuerzas Armadas para esos fines, digamos. Y además había era una especie de régimen democrático, a diferencia, por ejemplo, de Nicaragua, que estaba la dictadura de Somoza, pero que igual perseguía opositores mediante el batallón 316, que era un batallón militar que operaba de forma autónoma al poder civil, digamos, con una autonomía total, digamos. Si ellos querían perseguir comunistas, digamos, lo hacían, y después el gobierno no tenía ningún tipo de injerencia ni pito que tocar en eso. Y de hecho se hablaba en esa época que Honduras era una especie de portaaviones terrestre contra los sandinistas. Eh, y en ese sentido, digamos, no me extraña que hoy día nuevamente que están haciendo todas estas jugadas, digamos, de construir la hegemonía y el imperial, digamos, dura eh, digamos, sobre el continente, que lo hagan nuevamente sobre Honduras, digamos, es, digamos, bueno, llamativo, pero se repite la historia, digamos, de manera estratégica. O sea, digamos, geopolíticamente estratégica, digamos, en la posición que Honduras ha tenido en estos procesos. Eh, Así que yo también quería destacar eso porque quizás el factor más novedoso, o sea, sí diría que es un factor novedoso, o los dos factores novedosos. Bueno, uno, el énfasis que se hace un poco en el uso de la inteligencia artificial, digamos, la propaganda, digamos, como la intensificación del uso de las redes sociales y de Internet. Y lo otro es ya la injerencia directa de Israel, digamos, sobre la política latinoamericana. Digamos, eso me parece como relativamente novedoso, en el sentido de que ya es el Mossad, el primer ministro Netanyahu, digamos, como primer ministro de Israel, metiéndose directamente en asuntos internos y velando por sus propios intereses como Israel en el continente. Y eso de alguna forma como que redefine un poco, incluso
el imperialismo, digamos, o sea, podemos decir el sionismo fase superior del imperialismo Claro. en el siglo XXI, digamos. Mm. Así que esa le podría este capítulo de reporte semanal. Claro. Eh, y es bastante, bueno, es bastante lamentable en realidad porque además los sionistas, digamos, han mostrado ser particularmente desalmados cuando buscan colonizar territorio, buscan ser, digamos, maniobrar en su, digamos, políticamente y geopolíticamente afuera de su país y que esa mano negra esté llegando ya tan directamente a América Latina, eh, bueno, no es algo muy esperanzador realmente, pues no es algo que vaya a traer desarrollo, ni, digamos, ni buena convivencia, ni Son pesados los weones, soberanía. son pesados, hay que decirlo, Sí, son pesados. son pesados, No, son no, pesados. nadie les cae bien, así como que, puta, ya llegó un sionista como que no es como, oh, buena, sí, un soldado israelí, justo lo que deseaba ver hoy día, weón. Sí, pues, claro. Como- Eso es Tienen bastante. hábitos hueones, por ejemplo, hacen fuego en el parque nacional, o sea, son como, bueno, Sí, 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 es bueno, parte de además, la weá, sí, pues, como, sí, sí, es es todo como un tema el hecho, lo de un los perro turistas. territorial además va a ser muy desagradable, Sí, sino sí, exactamente. como, como Eh, una forma de violencia. sí. Sí, bueno, es que ellos le enseñan, digamos, están como adoctrinados en la cultura del colonizador, digamos. Claro. Eh, vienen creyéndose los dueños del mundo. eh, además, han Bueno, pasado todos por el servicio militar. Mm, mencionar que en el caso de los voluntarios chilenos que estaban en la flotilla Salmut, creo, ujú, que es Maca Chaguán y ujú. otro cabrón más que no recuerdo en este momento, Era eh, Chanfró, Víctor Chanfró. eso, después de haberlos torturado y todo el tema, o sea, y haberlos tomado de los barcos y todo, y posteriormente el Estado chileno ni siquiera fue capaz de traerlos de vuelta a Chile. Sí, O sí, no sea, he ya es un dicho tema absolutamente nada. Sí, a como, mí, como que llegaron, digamos, por aportes voluntarios de vuelta, entonces ya es una cosa como bien preocupante, yo creo que ya ni siquiera, porque uno entiende que no se quiere hacer nada, digamos, por la causa, pero no querer ayudar a ciudadanos que fueron torturados y desconocer eso igual, bueno, no es primera vez que pasa, pero es preocupante. sí, no, es preocupante porque, porque además este gobierno da la impresión de que opera harto bajo como de hacer cosas medio en las sombras o en silencio. Eh, Claro, y ponen y gente muy ahueonada a hablar para que todos claro, opinemos sobre eso. opinemos sobre eso y claro, y los medios son bastante bandejeros, digamos, a esa estrategia, digamos. O sea, respecto, por ejemplo, a lo que pasó con estos chilenos, fue muy poco tratado, no se comentó con nadie, como si fuera algo anecdótico, nadie exigió que el gobierno los trajera de vuelta o hiciera gestiones al respecto. Y ahí quedó, pues. No se hace ningún tipo de... ni siquiera los políticos progresistas están como, eh, digamos, levantando tanto la voz al respecto, digamos. Y pasa esto también de Honduras, que es una demostración clara de una política de agresión a toda la región latinoamericana y no parece importarles, o siguen estando metidos en temas locales. A mí a veces me da un poco de risa cuando escucho de repente a algunos políticos progresistas decir que, o sea, entramparse como en la discusión si tienen que reducir 1 o 2 puntos el impuesto corporativo, las empresas, mientras está pasando este tipo de cosas, digamos, como que siento que están como en un universo bastante distinto a lo que la política real está dictaminando, digamos. Bueno, yo opino que igual todo es muy complejo en torno a eso, porque por ejemplo a uno se le hace como, bueno, si es que este tipo de agresiones están ocurriendo, bueno, ¿quién lo para? Pues? Entonces uno dice, Mm, ya, ¿Chile lo va a parar? claro. O sea, no sé, detengamos la guerra en Gaza, ya, pero Chile o sea, somos como que tenemos esta lógica de ser un país tan chico y en general todos los países de Latinoamérica
Brasil, diría yo, o México. Todos son tan chicos que como que no sé, pues, no hay capacidades reales de hacer muchas cosas como por nada, como que, bueno, y es parte del sistema en el fondo que sea así, pues, como países Sí. débiles, como sin capacidad de acción frente a ciertos temas, incluso los países grandes hacen poco, hay uno como que también se pregunta los chinos hasta dónde aguantan, como que pareciera que como que Sí, le atacan a todos sus aliados y ya, bueno. sí, po. Entonces, pero como que uno dice como, ¿cómo detenemos el sionismo desde Chile? Y es complejo, ¿no? Yo creo que yo no tengo una respuesta. Ujú. No, Pero claro, uno tiende a tratar de luchar contra algo que cree que está mal, ¿no? Como que, claro. Sí, po. ¿cierto? Sí, sí, al final eso es. Pero claro, lo que pasa es que, bueno, con una izquierda tan poco convencida, no vamos a tener un gobierno que por lo menos diga, oiga, hagamos algo en serio contra el sionismo, digamos. O sea, porque lo único que tuvimos fue a Boric, digamos, diciéndolo en un par de foros, que bueno, es lo mismo que hicieron algunos países más grandes, digamos. Pero por lo menos ahora que están pisando nuestra soberanía, digamos, o sea, están ahí, digamos, a la vuelta de la esquina, digamos, están en Argentina, están en Honduras, digamos. Eh, eh, lo mínimo, el mínimo básico sería por lo menos tener un gobierno que nos defienda contra eso, digamos. Claro. Pero la izquierda chilena ni siquiera está dando para eso, digamos, porque en muchos casos se alinea con lo que es el progresismo, digamos, del hemisferio norte, que es un progresismo que es sionista, digamos, para decirlo en corto, digamos. Entonces, es complicado, digamos, eh, visto de esa Bueno, por manera. eso de repente hay ONG que se dicen ser revolucionarias y apoyan que se instaure el talibán en Siria, Claro, que era parte del plan sionista desarrollarlo. sí, Entonces uno dice, bueno, ¿por qué justo esa ONG ese día tenía que publicar algo cuando nunca publica ni una weá internacional y justo ahora agarraron papa? Como, raro, sí. sospechoso. Oye, yo solo quería, para ir cerrando también Ujú. mis intervenciones, quería mencionar un tema que, que yo creo que se nos, o si lo mencionamos muy liviano, o se quedó en el tintero, que tiene que ver con que parte de las conversaciones del Honduras Gate mencionan que los sionistas están financiando, o sea, Israel está financiando a las iglesias evangélicas Sí, para que sientan desprecio por la izquierda y que contribuyan a su plan maquiavélico de destruir la izquierda en Latinoamérica, extirpar el cáncer de la izquierda, que es como una lógica de plan Cóndor. Pero me llama mucho la atención simplemente, y vuelvo a decir, como que es algo que ya dije en realidad, pero que como si todos lo sabíamos, ok, mm, pero ahora como que lo escuchamos de su voz, así como que no, tampoco era mentira, como que no era sí. una conspiración del Salfate, como que efectivamente las iglesias evangélicas están intervenidas por el sionismo. Me parece preocupante desde el punto político, punto de vista político, desde el punto de vista, digamos, social, porque en general las personas no todas, pero en general las personas que profesan esa religión tienden a ser de estrato más bajo, entonces como que al final es como que estupidiza, digamos, de cierta forma al pueblo trabajador en estricto rigor, que no tiene que ver con si es cristiano o no es cristiano, si cree en la Virgen o no cree en la Virgen, qué sé yo, no tiene que ver con el punto de vista teológico en estricto rigor, sino que tiene que ver con una influencia de una potencia militar extranjera que está interactuando, digamos, con el aspecto espiritual de las personas y que las personas lamentablemente creyendo en esto se prestan como para estar siendo peones en un plan maquiavélico que el único objetivo que tiene es hacerles mal. Entonces, yo no estoy tratando de decir que religiosamente esté en contra, o sea, malo, digamos, que quien profese lo que quiera, pero se esté reconociendo que es el sionismo, aquellos que asesinan niños por gusto y personas civiles por gusto, que se burlan de esto y millones de atrocidades más, son los que están jugando con la religión de las personas y las personas no se están dando cuenta. Y solo para cerrar, qué curioso que
se potencia, digamos, el término cristiano, pero lo que se profesa en general tiende a ser más el Antiguo Testamento, que no es particularmente cristiano. Entonces como que ya ahí como que uno entiende que hay una influencia, digamos, desde el punto de vista hebreo, que es un poco, digo yo, artificial en esa, digamos, raíz teológica, ¿cachai? Entonces como que igual es preocupante nuevamente y qué certero, digamos, poder evidenciar que hasta que lo dijeron, pues, hasta que los pillamos. La cuestión está financiada de Estados Unidos y está financiada por el sionismo, por el Mossad. ¿Cachai? Sí, po, sí, eso es bastante lamentable porque es algo que está bastante extendido, digamos, en la sociedad latinoamericana. La iglesia evangélica, efectivamente, como tú dices, profesan harto el Antiguo Testamento, donde además queda relevado un Dios castigador que es más parecido al Dios judío, digamos. Se supone que hay una coincidencia, digamos, en las Sagradas Escrituras, digamos, del Antiguo Testamento con los de la Torá, lo digo sin Claro, ser experto en el tema. claro, claro. Eh, pero, y en ese sentido, bueno, a partir de eso, claro, de hecho, yo pensaba, si uno le raya a una iglesia, si uno va así en un acto de rebeldía, propaganda, así como evangélico, le está sirviendo a Israel, el evangélico va a decir, sí, pues sí, yo le sirvo a Israel porque el pueblo de Claro, Israel es bacán. claro. Soy el Eh, pueblo de Israel y todo. sí. Claro. Entonces, No cachan que si estuvieran aquí te estarían disparando probablemente. exactamente, que estarían ahí bombardeando. Sí, Oye, y vamos bueno, con y el... además, y además una especie de... Y además, bueno, una religión que exige sumisión, en la que paga diezmo, o sea, más encima hay plata de las personas llegando directamente, digamos, a entidades sionistas. Entonces, y hay gente que, bueno, hay que decirlo así, pues le lava la cabeza y más encima le sacan plata del bolsillo. Entonces, Claro. es bastante lamentable la situación respecto a eso y bueno, al menos que bueno saber que tenemos una confirmación de que eso es real, aunque probablemente no influya nada, digamos, no es como que vayan a disminuir lo evangélico a partir de esta noticia, digamos, pero No, pero si usted es evangélico y está sí, escuchando esto y está enojado, enójese. Pero no es mentira lo que le estoy diciendo. sí, Enójese todo lo que quiera, pero no estoy mintiendo. sí, sí, Como- aquí no hay mentira en Claro. lo que estamos diciendo. Oye, Lo que lo usen, lo que le dicen a ellos tienen harto de mentira, claro. lo saben. Vamos con el mejor comentario de la semana. Yo voto por uno que dice, el usuario Rhapsody Sodin Winter dice, vamos muchachos, cada vez más necesaria la pega que hacen. Los quiero mucho, Tenchi Pushtok. No sé qué significa eso. Ah, ya. Él es una persona que parece que conozco y Ah, que ya, nos buena, escucha buena. fielmente. Sí. Ya, ahí está. Ven que no somos puros bots de Sí, Johannes Kaiser. sí, 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 sí. Exactamente. Eh, de hecho, también ahí dentro de los comentarios, eh, bueno, y también Tamara que le habías mandado un mensaje la vez pasada, también comentó ahí nuevamente y dijo que era un honor ser nombrada en el programa, así que también Un honor saludos que nos para ella escuche. y también animamos. De hecho, yo le quiero mandar mensaje, o sea, un saludo no a un comentarista digamos, de los videos de YouTube, sino a alguien que me encuentro frecuentemente en las calles de Talca, que es Marcelo Lara, que siempre dice que es fiel seguidor del programa y siempre como que al verse se alegra por ser yo parte de esta iniciativa de Radio Mapa. Así Mira, que no, también le no sé. mandamos saludos a él. Marcelo Lara, ¿cuál es Marcelo Lara? ¿El Marcelo ¿El Lara Chelo Lara? acróbata? Ah, ya, ya. Sí, el mismo. Muy bien. No, Sí, no me había contado. Bueno, saludos también para él sí, entonces. sí. Un saludo diferido. Sí, exactamente. Ya. Ya pues Juan, le mandamos un abrazo a toda la audiencia de Radio Mapa, incluso la que no comenta, pero ojalá comente más también. Y también y también a Roberto ahí va en los controles. Vale, Un vale. abrazo, que Chao, esté muy chao. bien. Que tengan Chau, buena chau. semana.